político que pone en el centro de la discusión electoral el tema de la despenalización o de la legalización del aborto. Está aquí una de las personas que integra la candidatura presidencial, no sabemos bien en qué rol, Cynthia Houghton. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Partido para la Vida se llama? No, se llama el Frente Nos. Frente Nos. Y sí. Nuestro partido es Valores para mi país. Valores para mi país. Cynthia, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo quedó integrada la fórmula presidencial? Bueno, el candidato a presidente es Juan José Gómez Centurión y yo voy a estar encabezando la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lugar va a tener tu posicionamiento público y el de Juan José Gómez Centurión en relación a esta postura autodenominada Provida? Mira, fue la posición que yo siempre sostuve como política. Yo he sido 4 años diputada nacional y en ese momento se debatió el tema del aborto y siempre estuve a favor de la vida y a favor de las dos vidas. Por lo tanto, mi caminar en este sentido es previo a lo que hoy se dice la ola celeste, pero sí puedo decir que nuestro partido está muy comprometido con la defensa de la vida y el frente que estamos conformando con Juan José Gómez Centurión va a llevar candidatos en todo el país, a legisladores, a diputados nacionales que estén a favor de la vida. Con lo cual, le podemos garantizar a nuestro votante que un voto de cada uno de ellos va a ser un voto dentro de la Cámara de Diputados para que en el próximo debate del aborto sepan que cuentan con la responsabilidad que tenemos a favor de la vida. Cynthia, está muy debatida la cuestión de, en esta división que se ha dado en la Argentina entre aquellos que están a favor de la despenalización y como máximo de la legalización del aborto, y por otro lado aquellos que están en contra de estos dos planteamientos. Los que están en contra se hayan apropiado de la noción de vida, como si las personas que están a favor de la legalización estén a favor de la muerte. ¿Qué pensás de eso? Es que mira, hay vida desde la concepción, eso no se puede negar y no es una posición ni ideológica ni religiosa, es una posición que está demostrado por la ciencia. Por lo tanto, cualquier vida, y más en este caso que es vida humana, se termina a través de una muerte. Yo no quiero decir que, uy, qué terrible una muerte, o sea, no estoy planteándome desde ese lugar, pero sí somos nosotros los que estamos a favor de la vida. Y aquellos que están a favor del aborto están a favor de que un ser humano recién gestado, no importa cuántas semanas, cuántos meses tenga que terminar su vida. No es una interrupción, verdaderamente se está matando. Cynthia, está claro que es muy distinto y se ha discutido hasta el cansancio el año pasado en las distintas presentaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, de las distintas posiciones, que hay otra manera completamente distinta de ver esto, que es que es cierto que una célula es vida y un embrión es vida, pero no necesariamente es persona. Eso tiene que ver ya con otra cuestión, con concepciones que se abracen. ¿Qué pensás de eso? Reitero, hay vida desde el momento de la concepción. ¿Y en qué momento vos decidís o definís que una persona es persona? Vos fíjate que la ciencia hoy cada vez está logrando que un bebé, digamos, gestado, tenga y pueda tener una vida fuera, digamos, del vientre de su madre. Son cada vez más chiquititos, cada vez con una temprana edad y sin embargo pueden vivir y pueden darle, digamos, seguir el curso de su vida. La vida empieza desde la concepción y es un continuo hasta el momento de la muerte. Entonces, desde ese lugar, para nosotros, esa es la definición de persona. Y la verdad es que lo que sí decimos es que si podemos proteger tanto la vida de la madre como la vida del niño, es esa nuestra mirada. Yo entiendo perfectamente que hay una discusión sobre las muertes maternas. Bueno, pero es que el punto ese es central, ¿no? Más allá de otros debates que pueda haber, que los vamos a instalar también aquí, el punto de que en el intento por proteger
en teoría, las dos vidas, las vidas de las madres están en riesgos, de las madres gestantes están en riesgos. Hay 10 muertes de madres gestantes por año en Argentina, hay procedimientos hechos ilegalmente bajo condiciones muy terribles que hacen que se ponga en riesgo la salud de la madre, de manera que la protección de las dos vidas no termina protegiendo a nadie. Sí, termina protegiendo, en primer lugar, al bebé, por supuesto, porque su vida está totalmente en riesgo cuando hay un aborto. Pero lo de la madre también, porque la verdad que si vos te fijás, las mujeres que se mueren por aborto clandestino, en realidad se mueren en los lugares en donde hay mayor pobreza. O sea, en donde se mueren las mujeres que van a parir, que quieren tener sus hijos, y se mueren, ¿por qué? Porque las condiciones no están dadas en salitas, sobre todo en algunas provincias. Ahí es donde se mueren aquellas que se han hecho aborto ilegal y que en una urgencia que están teniendo se pueden llegar a morir. Cintia, Entonces, si hubiera habido en esos contextos la posibilidad de hacer un aborto legal, esas mujeres habrían sobrevivido, porque habrían estado atendidas por instituciones del Estado que cuidan su salud y la seguridad. No, porque las instituciones del Estado, donde te estoy diciendo, donde se están dando esas muertes maternas, tienen que ver por la pobreza. Y aquellas que están haciéndose abortos ilegales y que cuando acuden a uno de estos centros de atención por algún riesgo que han tenido por ese tratamiento que tuvieron, se mueren en esos mismos lugares. Es más porque no hay una buena atención pública hacia cualquier tipo de riesgo, y te aseguro que pero precisamente no hay una buena atención pública hacia los riesgos que presenta un aborto, porque el aborto es considerado delito. Si el aborto fuera visibilizado y legalizado, por lo menos despenalizado, esas mujeres desde el minuto 1 en que toman la decisión podrían asistir a instituciones de calidad donde su seguridad, no importa su nivel de pobreza, estaría cuidada. No, porque es justamente las que se mueren en los mismos lugares en donde aquellas que van a parir porque quieren tener sus hijos también se mueren. Vos sabés que hay como 8 veces más de muertes maternas simplemente por la pobreza que de muertes a aquellas que van a abortar. Entonces yo lo que digo es... Son dos temas distintos. La pobreza es un tema, el tema del aborto es distinto, claro, es otro tema. Sí. Y es cierto que impacta sobre todo en aquellas mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas que están en los niveles socioeconómicos más bajos, precisamente porque al ser ilegal no cuentan con los recursos económicos de las mujeres de clase media que asisten también a hacerse abortos ilegales, pero en condiciones de mayor seguridad. Por eso los defensores de la legalización y de la despenalización plantean que visibilizarlo, despenalizarlo, eventualmente legalizarlo, protege sobre todo a las mujeres de sectores bajos. Mira, las mujeres de los sectores bajos son las que más quieren tener a sus bebés, y son las mujeres de sectores medios y de sectores altos son las que quieren despenalizar el aborto por la carga quizás de conciencia que están teniendo. Y te digo, todas las manifestaciones la en el mundo... afirmación de que la mayoría de las mujeres de sectores bajos quieren tener a sus bebés, eso es cierto. ¿En qué estadística, en qué fuente estadística te basás para decir esto? Mira, primero yo recorro muchísimo el conurbano. Pero uno no puede recorrer el total de la población, por eso te pregunto, estadísticamente hablando, la política pública se debería hacer basándonos en estadística, y como te estás candidateando para manejar los destinos de la Argentina, ¿en qué estadística pública te estás basando para sostener esa afirmación? Mira, en realidad yo lo que te puedo decir es que hay muchísimas más muertes maternas por tantas otras circunstancias. Y si hay algo que no se habla de la Argentina... Pero la estadística a la que te referís, me gustaría conocerla. Es que lo que quiero decir es esto. La verdad que cuando uno a veces habla de políticas públicas, lo que nunca se hace en la Argentina es cuantificar el gasto. Y acá cuando estamos hablando de aborto libre y gratuito, también estamos pidiendo que el Estado se haga cargo de los abortos. Y yo te digo, el Estado se tiene que hacer cargo de todas las otras muertes de mujeres. Por eso te digo, hay muchas más mujeres que se mueren cuando van a parir por los hijos que quieren tener, porque el Estado no tiene suficientes fondos para poder acompañarlas. Cintia, y yo lo que quiero decir... La fuente de la estadística que mencionabas... No tengo exactamente esos números, pero tengo la convicción de que así es. Claro, una cosa son los datos y otras son las convicciones, que es un tema en este debate. Y te lo voy a poner en estos términos, Cintia. Imagínate que viviéramos en un mundo donde... Pero espera, no, pero lo que quería aclarar algo, y es que claramente hay muchos
fondos que vienen del exterior y todas las campañas que hay a favor de justamente del aborto, es increíble la cantidad de fondos y el lobby que tienen. Vos sabés que ¿En Estados Unidos te referís? ¿Las que hay a favor del aborto? Argentina, porque el aborto en los estados de Estados Unidos se está instalando, está avanzando y se está cuestionando el fallo Roe versus Wade que había establecido el aborto en Estados Unidos. Está retrocediendo el aborto en Estados Unidos. Perdón, está retrocediendo la legalización, sí. Por eso, a esos fondos que están haciendo retroceder el aborto en los distintos países, ¿te referís? No. A los fondos que están haciendo avanzar el aborto en nuestros países. ¿Qué fondos son? ¿Qué sumas? ¿De dónde vienen? Vienen sobre todo de Soros y hay mucha presión en los organismos internacionales. ¿A quién le llegan esas sumas? Es una afirmación fuerte para una candidata a presidente o vicepresidente. ¿A quién le está llegando esas sumas que llegan de Estados Unidos? A muchas fundaciones. ¿A qué fundaciones? No voy a dar nombre porque la verdad... Pero los nombres son importantes en un debate como este tan delicado, ¿no? Para evitar caza de brujas y para evitar sesgos en el debate, ¿no? Sí, bueno, me pareció importante, recién hablaste de caza de brujas y yo lo que siento es que todo esto nos está dividiendo tanto a las mujeres. Y acá quisiera hablar un poco de las causas de las mujeres, porque yo lo que siento es que nos han puesto entre nosotros, entre nosotras, una grieta que nos está separando cuando en realidad hay un montón de otras cosas que hemos dejado de lado. Y que yo creo que esto nos está separando y no estamos hablando entre nosotras, digo, no estamos hablando de una igualdad de acceso a un mismo sueldo, a igualdad de oportunidades a nivel laboral. Hay un montón de cosas que las mujeres... Se están hablando de esas cosas, ¿eh? Hay mucha información, las mujeres están cada vez más presentes en los medios, han fundado organizaciones que generan información económica que muestran la grieta de géneros y la brecha de géneros. Mira, está instaladísimo ese debate. Sí, pero yo te quiero dar un ejemplo. Yo soy diplomática de carrera, en este momento de hecho estoy en Washington, en la misión argentina ante la OEA. Y en la Cancillería, hace 3 años se armó un punto focal o un centro focal, no me acuerdo exactamente el nombre, punto focal, en donde se instaló la idea de defender justamente la cuestión de género. Entonces hablar de la cultura y de una integración del género y tener una mirada hacia el género. ¿Y sabes qué pasa? Desde hace 3 años y todavía no se mejoró el cupo de embajadores ni el cupo de acceso a los cargos más altos. No, sin duda. Entonces, que eso también se conversa, el tema de los cupos, la ley de paritaria. ¿Sabes qué pasa? Perdón, estoy trabada con las palabras. ¿Sabes qué pasa? A mí no me alcanza con que se hable y se querían instalar ese tipo de cultura. Hay leyes que se están instalando para eso. Sí, pero digo, hace 3 años, yo lo que quiero ver en la Cancillería es que haya igualdad en cada uno de los rangos. Cintia, en pos de esta igualdad de las géneros, mujeres no estamos pidiendo formalmente y con mucha fuerza. Cintia, te planteo esto, tomando esta línea de temas que estás señalando, el tema de la igualdad de género. ¿Qué te pareció la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, que le da un derecho a todos, no importa su autodefinición de género, de efectivamente, bueno, consolidar el amor en un matrimonio? Mira, Luciana, me parece importante tu pregunta y mi respuesta es, vivo en un país en democracia en donde en su momento se dio ese debate. Yo en su momento dije lo que pensé, lo sostuve y lo seguí sosteniendo. Es que yo estuve en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿y la paridad de géneros no debe alcanzar también a las personas que tienen una definición sexual y de género distinta? A ver, yo lo que quiero decir es que yo respeto, cada uno puede elegir su condición sexual, su identidad sexual. Pero respetar en la práctica es que el Estado también le dé posibilidades equitativas a las personas, por ejemplo, el matrimonio. Totalmente estoy de acuerdo con vos en el tema de tener una mirada de no discriminación. Ahora, yo me opuse a que esa unión sea llamada matrimonio, simplemente para diferenciar que el matrimonio es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entiendo que puede haber amor y entre otras personas que pueden ser del mismo sexo, de repente pueden ser más que 2, o sea, lo que digo es que hay instituciones que por amor se pueden conformar, pero yo estoy en contra de que esa unión sea llamada matrimonio simplemente porque me parece que la unión entre un hombre y una mujer debe tener una identidad propia. Cintia, y eso es lo que sostuve en ese momento. Volvamos a los derechos de las mujeres. Imaginemos que estamos en un mundo donde
Por el contrario, lo que está instaladísimo, o en una sociedad, en un país, lo que está instalado como legítimo, válido, sancionado por las leyes del Estado, es que las mujeres están obligadas cuando no quieren tener, cuando se enfrentan a un embarazo, a abortar. Te planteo una especie de distopía. Todas las mujeres tienen que abortar, ¿sí? Vos, la idea es, en este contexto actual, hay leyes que le dicen a las mujeres que no pueden abortar, ¿sí? ¿Cómo te sentirías vivir en una sociedad que te dice que tenés que hacer lo que vos planteás? Pero a ver, nosotras somos mujeres y también tenemos que aprender a ser responsables. Lo previo a toda esta discusión tiene que ver con la educación. O sea, yo estoy casada y sin embargo no tengo 20 hijos, tengo 3 hijos. Aprendí a cuidarme y en ese cuidado que tiene que ver con la educación sexual... ¿Estás de acuerdo con la educación sexual integral en las escuelas? Con la ESI no. Pero no entiendo, porque estás diciendo que es necesario educarse para ser responsable de las propias decisiones reproductivas, pero no estás de acuerdo con la educación sexual integral que le permita a las adolescentes tener información y, en tal caso, no quedar embarazada en la primera vez que tienen relaciones, que sucede con muchas adolescentes en la Argentina. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en la educación sexual porque me parece que es importante trabajar la prevención. Nadie quiere que las adolescentes queden embarazadas y menos a una muy temprana edad. Ahora bien, esa educación tiene que estar justamente concentrada en 2 cosas. Primero, Te comento algo, 4 de 10 chicas embarazadas quedaron embarazadas la primera vez, 6 de 10 chicas embarazadas dejan la escuela, 53% de las embarazadas dicen que no lo buscaron, el 65,5% quedó embarazada por no usar anticonceptivos. Una de cada 6 nacimientos es una mamá adolescente. 69% no planearon esos embarazos. Esto es del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Perfecto. Lo que está demostrando eso es que esta educación sexual no está siendo eficiente. Bueno, esta más o menos porque hay muchas provincias que se niegan a implementar la ley de educación sexual integral. No, yo lo que te quiero decir es que esta educación sexual no está siendo eficiente porque si cada vez tenemos más adolescentes que están quedando embarazadas, es que no está concentrándose en lo que tiene que concentrarse. Es que hay gobernadores que se resisten a implementarla. No tiene que ver con los gobernadores, porque acá, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano... Bueno, la provincia de Buenos Aires se niega a poner en marcha el protocolo definido del Ministerio de Salud Nacional, ahora Secretaría, que protege la decisión del aborto en los casos permitidos por la ley actualmente. Pero me estás hablando del tema del aborto, yo estoy hablando de lo previo bueno, que pero tiene hay que ver... un sesgo en esa gestión. No está directamente... O sea, es que continúa el sesgo de Scioli. No está en este momento, lo que está diciendo, no hay una correlación directa entre la educación y el embarazo, en el caso que vos estás planteando. Yo lo que te quiero decir es que la educación sexual tiene que servir como prevención para 2 cosas, para el embarazo y las enfermedades que puedan causar en casos de violación o de abuso, y sobre todo para cuidarse frente a los abusos. Y estamos viendo muchos casos de violación y mucha gente dice el tema del aborto en caso de violación, ¿qué está pasando? Que las chicas no se están sabiendo proteger de justamente la violencia. ¿Qué está pasando en la educación de los varones? Que haya tanta violencia contra las mujeres hasta llegar a un punto de abuso. Entonces, ¿qué está pasando en la discriminación contra personas que se definen en términos de género distintas al masculino y al femenino? Ese es también un enorme problema. Sí, a ver, ha habido un caso en la provincia de Salta donde un chico fue maltratado, bullying. Es decir, eso también, eso es parte de la educación sexual integral. Las nociones de género. Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos. Si hay algo que nosotros tenemos que trabajar es que no haya discriminación. Que no haya discriminación de ningún tipo. Vos sabés que, pero sí hay mucho bullying, por ejemplo, con respecto a lo religioso. De eso no se habla. ¿En qué sentido? Vos no sabés la cantidad de chicos que padecen. Lo que pasa es que de eso no se habla. Pero hablemos, a ver, ¿en qué sentido? Un montón de chicos que padecen mucha discriminación simplemente por su identidad religiosa. Por ejemplo, hay algunos que les gusta orar o rezar en los recreos. Les han prohibido. ¿En dónde? ¿En las escuelas del Estado? En escuelas del Estado, que son escuelas laicas, pero en una escuela laica, de todas maneras, vos en lo privado podés, digamos, tener tu fe y desarrollarla. Mira, un sobrino
sobrino mío. Sí. No conozco ningún caso de esos, pero bueno, será interesante investigarlo. Claro, lamentablemente no hay una mirada. Y te voy a decir, porque hay muchísimos casos, pero nadie lo sabe. Por ejemplo, un sobrino mío, también en escuela pública, tuvo que escribir tendría 12 años, sobre el día más importante de su vida. Y él se bautizó a los 11 y escribió sobre el día de su bautismo. Y la maestra se lo devolvió y le dijo, no, acá no se puede hablar de religión. ¿En qué escuela? Una escuela pública de Vicente López. Bueno, seguramente ese es un problema puntual que hay que encarar. Sí, sí, el respeto por la diferencia también es diferencia religiosa, de culto, diferencias de género, pero digo, sí, hay chicos, políticas. Sí, pero en Neuquén, por ejemplo, en una escuela, hay chicos que los echaron porque les gustaba orar y rezar en los recreos. Los echaron y el INADI, se le pidió al INADI que intervenga y no intervino. Y es un tema religioso, entonces lo que digo es, estoy a favor de trabajar todo tipo de discriminación. Cintia, lamento que no haya una mirada a un hacia lo planteo que no religioso. terminé de hacerlo bien. Estoy un poco distraída. No, lo estás haciendo muy bien. Lo estás Cintia, haciendo quiero volver a este demasiado tema. bien. No, Cintia, quiero volver Me a este quiero tema. relajar. No, imposible. O sea, son ¿Querés temas... que hable de Pichetto? No. Me sale así, No, rápido. hablemos de lo importante que es eje del partido político que ustedes han fundado y tiene que ver con los derechos de las mujeres. Lo que te quería plantear, esa especie de distopía hipotética, era si viviéramos en un mundo y en una sociedad que le dijera a todas las mujeres, pueden abortar. Casi deben abortar. Y vos no estás, al revés. ¿Te acordaste? Sí, porque me enredé ahí. ¿Cómo somos mujeres? Multitasking, ¿No? Multitasking, tenemos de todo en la casa. Vos te sentirías muy violentada por un Estado que a través de sus leyes, sus códigos penales, les dijeran a las mujeres deben abortar porque vos no estás a favor del aborto. Muchas mujeres sienten hoy, aquellas mujeres que creen que hay un derecho de la mujer sobre su cuerpo, que creen que un embrión es vida pero no persona, que tienen la necesidad, la decisión, la voluntad de abortar y el Estado las penaliza. Debe ser terrible, así como sería terrible para vos vivir en un Estado que te obliga a abortar, para estas mujeres que quieren hacerlo, no poder seguir adelante con su aborto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no pensar en una situación superadora que es respetemos la libertad individual de las mujeres? Aquellas que conciben que el embrión hasta la semana 14, porque eso era lo que planteaba el proyecto de ley de legalización del aborto, es persona, bueno, no lo harán de acuerdo con su conciencia. Y aquellas que conciben que es vida, pero no atan una concepción religiosa, moral o de otro tipo de consideraciones y quieren avanzar, tienen también el derecho a hacerlo. Entonces, de esa manera se respeta la voluntad de todas. ¿Por qué no pensar en esa opción? Mira, empiezo con la palabra que vos empezaste. Dijiste las mujeres que creen que es parte, que digamos que es parte de su propio cuerpo. No es parte de su propio cuerpo. O sea, ese ser gestado tiene un ADN que es distinto. Nosotros, desde la punta del pie, el pelo, todos tenemos el mismo ADN. Ese ser, en el momento de su concepción, tiene un ADN distinto, con lo cual no es el cuerpo de la mujer. Por otro lado, vos decías que tiene... es el cuerpo de la mujer, porque si un embrión está fuera del cuerpo, no sobrevive. Un embrión de una semana. De manera que todavía es parte del cuerpo de la mujer. Por eso se discute que hay un límite para el aborto. No, pero a ver, no me podés decir que es parte del cuerpo de la mujer porque, reitero, todo el cuerpo de la mujer tiene un ADN y esto es un ADN distinto. Por lo tanto, no es parte de ese cuerpo de esa mujer. Está dentro de su cuerpo. Si se queda fuera de su cuerpo, no sobrevive. ¿Sabes por qué está dentro de su cuerpo? Porque tenemos el privilegio, las mujeres, de poder Muchas mujeres no lo consideran panza un privilegio y no lo quieren afrontar. Y es su derecho a no afrontar un embarazo que no desean. No es un privilegio para vos, pero no para todas las mujeres de la Argentina. Mira, una niña embarazada, una adolescente embarazada, fruto de una violación, de un abuso por parte de alguien conocido, como se suelen ser los abusos de menores de edad, intrafamiliares, ¿tiene derecho a encarar un aborto? La ley dice que sí hoy. ¿Qué pensás vos? Mira, si vos ves la mayoría de los casos de las chicas adolescentes violadas que quieren seguir teniendo el bebé. ¿Sabés por qué? Pero porque esas estadísticas, define... Cintia, otra vez, ¿qué estadísticas estás sosteniendo para una afirmación como esa? ¿Sabés qué me gustaría? ¿Sabés lo que me gustaría?
me encantaría que el Consejo de la Mujer nos dé esas estadísticas certeras. Mira, el Consejo de la Mujer lo que nos dice es que hay 500.000 abortos por año. Yo te digo una cosa, esas son las estadísticas que vos estás diciendo que es importante que pongamos sobre la mesa. No sé si hiciste el cálculo, pero si hay 500.000 abortos por año, quiere decir que cada mujer en su actividad vital abortó por lo menos 4 veces por año. Quizás lo haya hecho, no lo sabemos porque es ilegal. Perdón, las mujeres no lo cuentan. Perdón, 4 veces en su vida. Cuanto más legal sea algo, más información podemos obtener y tener mejores políticas públicas. Ese dato es también de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. El Consejo de la Mujer nos está dando datos que no son certeros. Por suerte tenemos datos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sí nos da datos certeros. El dato de que hay entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren al aborto por año es un dato de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. Mira, yo estoy en la OEA y yo sé perfectamente cómo se escriben muchas cosas que dicen las expertas. Por ejemplo, el año pasado presentaron un informe, primero que las expertas a veces son 1, 2 expertas, que las paga un país puntual. Puede ser Canadá, puede ser Noruega. Entonces, de repente, con pocos fondos logran que una persona diga desde un lugar científico, pero yo te puedo traer otras personas. Estás poniendo en cuestión los datos de la OEA, de Naciones Unidas, totalmente, de UNICEF. Totalmente. El año pasado recibimos un informe, digo porque es información pública, ¿no? Recibimos un informe sobre... ¿Han presentado denuncias en relación a esta tergiversación de datos de organismos tan centrales de la gobernanza internacional? Mira, ¿podés googlearlo? No, por digo, favor? si digamos una candidata a presidente, vicepresidente que está haciendo una denuncia tan grande, ¿has hecho denuncias en ese sentido? Es que yo no puedo hacer denuncias porque yo soy diplomática de carrera. Yo represento el país. ¿Pero podés presentarte como candidata en una elección? Por supuesto, pues soy una ciudadana y tengo el ciudadana derecho. ¿No podés hacer una denuncia en un tema tan álgido como la tergiversación de cifras de organismos internacionales? No, es que yo no estoy tergiversando las cifras. No, digo que vos estás señalando que los organismos internacionales tergiversan cifras. No, yo te estoy diciendo, mira, yo te quiero decir exactamente, primero que sí, yo te puedo decir, yo manejo el presupuesto conozco el presupuesto y el manejo del presupuesto de la OEA, eso es público, es información pública, vos podés entrar, con lo cual yo no estoy brindando, digo porque soy diplomática, no puedo brindar ningún tipo de información que no tenga que ver... Como diplomática acabas de hacer una denuncia muy importante que es la falta de credibilidad de la información sobre abortos en Argentina de organizaciones como la OEA, UNICEF, Naciones Unidas. Yo lo que te quiero decir, mira, te voy a hablar puntualmente de un informe. El año pasado presentaron, o hace 2 años, un informe, el ACIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, que hablaba de embarazo adolescente y tenía una recopilación de informes de distintos especialistas de la región. ¿Podés creer que en ninguno de los cuadros había un mismo parámetro sobre la definición de adolescencia? Entonces, uno será eso está bien. Pero son cuestiones soy distintas economista. esas. No, pero a ver, soy economista. Entonces yo digo, si tenés un libro o una compilación y por lo menos científicamente no me estás definiendo cuál es el rango etario de la adolescencia, entonces para algunos temas eran niños hasta los 18 años. Para otros temas son adolescentes hasta los 18 años. Sí, son adolescentes. No, pero vos sabés que justamente muchos definían eso como embarazo infantil, algunos hasta los 18 años, ¿entendés? Sí. Entonces, justamente lo que te digo es una recopilación, digamos, de información por parte de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres, en donde la fuente es distinta y no se está tratando de equiparar la definición de adolescencia, lo que digo es, falta mucho ahí de análisis científico. Entonces, datos certeros es necesario tener. Pero lo que te digo es, accedan a esa información. Yo no estoy tomando una posición, pero mi país tiene una posición sobre el tema y yo represento a mi país, así que en ese sentido nunca he hablado de más, ni he dicho... Una cosa es mi participación política y otra cosa es mi rol como funcionaria pública. Muchísimas gracias, Cintia Houghton, por esta conversación tan interesante. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo, y enseguida volvemos. No se vayan.